Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a todos en vilo y que, créanme, no van a querer perderse. Estamos hablando de uno de esos momentos en el mundo del espectáculo que nos dejan con la boca abierta, y hoy, Demet Özdemir rompe el silencio ante palabras de Gülden Yaman. Sí, lo han oído bien. La querida actriz ha decidido finalmente hablar, y lo que tiene que decir, bueno, prepárense, porque no creerán lo que dijo. Si todavía no son parte de esta comunidad increíble, los invito de corazón a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y los chismecitos más jugosos del momento. Durante semanas, la tensión ha estado palpable. Los rumores, las especulaciones, los murmullos en las redes sociales, todo giraba en torno a unas declaraciones que parecían venir de Gülden Yaman, un nombre que para quienes siguen de cerca la vida y obra de Demet Özdemir, resuena con cierta importancia. Las palabras atribuidas a Gülden han sido interpretadas de muchas maneras, generando un debate apasionado entre los fans de Demet y el público en general. ¿Eran ciertas? ¿Qué tan graves eran? ¿Cómo estaba afectando esto a Demet? Pues bien, hoy tenemos la respuesta directa de la fuente o casi, porque Demet ha decidido, tras mucho esperar, abordar el asunto de una forma que ha dejado a todos reflexionando. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder un poco y poner las piezas en su lugar. Gülden Yaman, para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, es una figura que ha estado vinculada al círculo cercano de Demet Özdemir, a menudo mencionada en contextos de amistad o relaciones profesionales. La naturaleza exacta de su vínculo ha sido objeto de especulación, lo que añade una capa de intriga a toda la situación. Las supuestas declaraciones de Gülden, que se filtraron y circularon profusamente en diversos medios y plataformas digitales, apuntaban a ciertas situaciones o aspectos de la vida privada de Demet, o tal vez sobre su carrera, que generaron preocupación y curiosidad en dosis industriales. No se trataba de un simple comentario casual o una anécdota insignificante, las palabras atribuidas a Yaman parecían tener un peso considerable, y la forma en que se difundieron, a menudo de manera sensacionalista y sacada de contexto, solo avivó las llamas de la intriga y el debate público. La expectativa por la reacción de Demet era, por decirlo menos, enorme. La actriz, conocida por su profesionalismo impecable y en general, por mantener un perfil discreto y reservado en cuanto a polémicas personales o escándalos mediáticos, se encontraba en una posición delicada y expuesta. El silencio prolongado por parte de Demet, si bien podía ser interpretado como una estrategia de cautela o de permitir que la tormenta amainara, también podía ser visto de muchas otras formas. Algunos lo interpretaban como una confirmación indirecta de las palabras de Gülden, otros como una señal de que estaba procesando la situación para dar una respuesta contundente. La presión mediática, sumada a la genuina preocupación de sus miles de seguidores, creaba un ambiente de suspense digno de una telenovela turca de alto voltaje. Y ahora, justo cuando muchos pensaban que el misterio se prolongaría indefinidamente o que Demet seguiría guardando silencio, la actriz ha decidido hablar, y su forma de hacerlo ha sido tan reveladora como las propias palabras. La manera en que Demet ha elegido romper su silencio es tan importante, si no más, como lo que finalmente ha dicho. No ha sido a través de un comunicado frío y corporativo, redactado por un equipo de relaciones públicas, sino de una forma mucho más personal e íntima, buscando reconectar con su audiencia, con la gente que la ha apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera. Ha sido un gesto de transparencia radical, de querer poner las cosas en su lugar con sus propias palabras y desde su propia perspectiva, de tomar el control de su propia narrativa en un momento en que parecía que otros intentaban escribirla por ella. Y lo ha hecho de una manera que, como les adelanto, los dejará boquiabiertos, no solo por la valentía sino por la profundidad de su mensaje. Para entender la verdadera magnitud de lo sucedido, necesitamos desgranar, hasta donde ha sido posible y respetando su privacidad, qué es lo que exactamente ha dicho Gülden Yaman que ha causado tal revuelo. Los detalles que se han filtrado o que han llegado a la prensa, a menudo de forma fragmentada y a veces contradictoria, varían considerablemente. Sin embargo, los puntos comunes parecen girar en torno a comentarios que podrían interpretarse como críticas veladas o directas sobre su vida personal, desaprobación de ciertas decisiones profesionales, o incluso revelaciones sobre aspectos íntimos que Demet ha intentado mantener en un plano privado, lejos del escrutinio público.
Algunas fuentes hablan de comentarios poco favorecedores sobre sus relaciones sentimentales pasadas y presentes, otras sobre su comportamiento en ciertos eventos sociales o profesionales, y otras más sobre su enfoque o ambiciones en su carrera artística. La ambigüedad de las filtraciones iniciales y la naturaleza a menudo especulativa de los medios de comunicación del corazón solo sirvieron para multiplicar las hipótesis y las conjeturas entre los seguidores. Pero hoy, el foco principal de nuestra atención está en la respuesta de Demet. Ha sido en un ambiente más controlado y personal, lejos de los flashes intrusivos de los paparazzi y las preguntas incisivas de los reporteros, donde ha decidido exponer su verdad y ofrecer su perspectiva. Y la verdadera sorpresa radica, precisamente, en la honestidad brutal, la madurez y la claridad con la que ha abordado un tema tan delicado. No ha evitado el asunto como si no existiera, ni lo ha minimizado para restar importancia. Al contrario, ha decidido confrontarlo de frente con una fortaleza y una dignidad que sin duda inspirarán a muchas personas que atraviesan situaciones similares en sus propias vidas. Lo que Demet ha revelado, en esencia, es que, en efecto, hubo palabras proferidas por Guldem Yaman que la afectaron profundamente en un nivel personal. Reconoce el dolor y la decepción que esas palabras le causaron. Pero la verdadera clave de su declaración, el corazón de su mensaje, no reside en la acusación directa o en un ataque personal hacia Guldem, sino en la forma en que ha elegido reinterpretar la situación y en cómo ha decidido responder a un desafío que para muchas otras personas podría haber sido devastador o haberlas llevado a un estado de victimización. Ha hablado con elocuencia sobre la importancia de la lealtad y la confianza en las relaciones, y sobre cómo estas experiencias, por dolorosas y difíciles que sean en el momento, a menudo nos brindan lecciones valiosas e insustituibles sobre la naturaleza humana y la dinámica de las interacciones sociales. Una de las frases que más ha resonado de sus declaraciones, y que encapsula perfectamente su filosofía ante la adversidad, es algo así como: a veces, las personas que crees que están a tu lado, te lanzan piedras desde las sombras. Pero en lugar de esconderte, decides usarlas para construir algo más fuerte. Imaginen la fuerza de esa metáfora. Demet no se ha posicionado como una víctima indefensa. Ha tomado lo que pudo haber sido un golpe bajo, una acción destinada a herirla o debilitarla, y lo ha transformado inteligentemente en una oportunidad de crecimiento personal, de fortalecimiento de su carácter y de reafirmación de sus principios. Ha hablado con sinceridad sobre la profunda decepción que puede generar cuando las palabras hirientes provienen de alguien cercano, de la incomodidad y la vulnerabilidad que se siente al percibir que tu privacidad ha sido violada o que tus intenciones más puras han sido malinterpretadas deliberadamente. Y aquí viene lo más intrigante y lo que realmente no creerán que dijo, o más bien, la perspectiva desde la que abordó el tema. No se trata solo de que haya respondido a las acusaciones o comentarios. Se trata de la perspectiva evolutiva y madura que ha adoptado. En lugar de centrarse obsesivamente en el daño causado por las acciones o palabras de Guldem, Demet ha enfocado toda su energía y su discurso en lo que ha aprendido sobre sí misma, sobre la resiliencia humana y sobre la vida en general. Ha enfatizado con una claridad meridiana la importancia crucial de rodearse de personas que te elevan, que te apoyan genuinamente en tus proyectos y en tus momentos difíciles, y cómo es fundamental desarrollar la capacidad de discernir quiénes son realmente esas personas y quiénes no. Ha compartido abiertamente que las palabras de Guldem, aunque indudablemente dolorosas en el momento en que las escuchó o se enteró de ellas, le han servido como un poderoso catalizador para reevaluar sus relaciones personales y profesionales, y para reafirmar sus propios valores fundamentales y su identidad. Ha mencionado que en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde la imagen pública y la reputación lo son todo, es terriblemente fácil caer en trampas de chismes malintencionados, malentendidos constantes y juicios apresurados. Pero de manera contundente ha afirmado que lo que ella ha decidido, y sigue decidiendo cada día, es no ser una víctima pasiva de esas circunstancias, sino una protagonista activa, dueña y artífice de su propia historia. Demet ha sido muy clara y enfática al decir que no guarda rencor en su corazón hacia Guldem. Ha expresado que entiende que cada persona tiene sus propios procesos y sus propias razones, aunque no las comparta. Sin embargo, sí ha dejado meridianamente claro que las acciones y las palabras, independientemente de la intención, tienen consecuencias. Y a ese tangibles en las relaciones interpersonales y en la percepción pública. Ha hablado con una elocuencia inspiradora sobre la importancia de la autenticidad en cada acto y en cada palabra, y de cómo, al final del día, lo verdaderamente importante es ser fiel a uno mismo, a los propios principios y a la propia verdad. Sus palabras transmiten un mensaje contundente de empoderamiento personal,
que incluso las experiencias negativas, las decepciones y los conflictos, si se abordan con la mentalidad correcta, pueden ser transformadas en valiosas lecciones de vida y en oportunidades únicas para fortalecerse y crecer como persona. Y es precisamente esta fortaleza interior, esta admirable resiliencia y esta capacidad para mantener la dignidad ante la adversidad, lo que ha hecho que Demet Özdemir sea tan profundamente querida y admirada por su vasto público. No se trata solo de su innegable talento actoral, que la ha llevado a protagonizar exitosas producciones y a ganarse el corazón de millones de espectadores, sino de su capacidad para navegar las complejidades inherentes a la fama y la exposición pública con una gracia, una elegancia y una dignidad excepcionales. En un mundo mediático donde a menudo se busca y se glorifica el drama innecesario, la confrontación explosiva y el escándalo fácil, Demet ha optado conscientemente por un camino de comprensión, de profunda reflexión personal y de crecimiento individual. Las reacciones a sus declaraciones no se han hecho esperar. Sus fans, leales y fervientes, han inundado las redes sociales con una cascada de mensajes de apoyo incondicional, de admiración sincera y de aplauso rotundo. Muchos la ven como un ejemplo inspirador de cómo afrontar las adversidades y los desafíos de la vida con entereza, cabeza fría y una actitud positiva. Otros han expresado su decepción y su desacuerdo hacia Gülden Yaman y sus supuestas acciones, pero el foco principal de la conversación en línea, y en los medios, está en la admirable y madura respuesta de Demet. Para resumir un poco lo que hemos estado analizando en este vídeo tan revelador, Demet Özdemir ha roto finalmente su silencio ante las controvertidas palabras atribuidas a Gülden Yaman. Y lo que ha dicho no es una simple defensa egoísta ni una réplica directa de confrontación vacía de contenido. Ha sido, en realidad, una lección de vida magistral, un ejemplo práctico de cómo transformar una experiencia potencialmente negativa y dolorosa en un impulso poderoso para el crecimiento personal y la fortaleza interior. Ha hablado de decepción, sí, reconociendo la herida, pero sobre todo ha enfatizado el aprendizaje obtenido, la resiliencia demostrada y la importancia fundamental de rodearse de personas que te apoyan genuinamente en cada paso. Sus palabras transmiten un mensaje poderoso de empoderamiento, autenticidad y autovaloración, reafirmando su posición como una figura admirada no solo por su indiscutible talento artístico sino, y quizás más importante aún, por su carácter excepcional y su integridad como persona. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que sin duda, ha dado muchísimo de qué hablar y ha generado un debate importante. Agradezco enormemente su compañía fiel y su atenta escucha a este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir y sobre toda esta situación en general. ¿Creen que actuó de la mejor manera posible? ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de su experiencia para aplicarlas en nuestras propias vidas? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Leo absolutamente todos y cada uno de sus mensajes, y me encanta interactuar con ustedes, sentir su energía y responder a sus inquietudes. Si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o inspirador, les pido de corazón que le den un gran me gusta, que compartan este contenido con todos sus amigos, familiares y conocidos para que nadie se quede fuera de esta conversación tan relevante. Y si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Recuerden activar esa campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto con más noticias frescas, más análisis profundos y mucho más de este apasionante y a menudo sorprendente mundo del espectáculo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Hasta la próxima.